Me gustaría hablarte hoy de la humildad de Dios, porque es que realmente Dios nos ama con un amor loco, en el sentido de con un amor excesivo, enorme, pero a la vez ese amor de Dios es enormemente humilde, enormemente humilde. Es una cosa muy destacable, la humildad de Dios. Vamos a verlo en el día de hoy. Estamos a martes 22 de octubre. Me alegro muchísimo de saludarte. Un regalo muy grande estar contigo. La paz del Señor. Por cierto, que hoy es la memoria de San Juan Pablo II, así que hagamos una fiesta muy grande por este santo tan grande. Hagamos mucha fiesta. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 48. Dice: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Yo creo que este Evangelio claramente se puede dividir en dos partes. La primera parte es una enorme insistencia de Jesús en que velemos, en que estemos preparados. Ciertamente, uno de los mensajes principales de Jesús en el Evangelio es estar en vela. Es una verdad, es una realidad en la que Jesús insiste muchísimo, que estemos en vela. ¿Por qué insiste tanto Jesús en que estemos en vela? Pues porque sabe muy bien lo importantísimo que es que cuando venga el Señor nosotros le estemos esperando, nosotros estemos preparados. Es importantísimo porque si nosotros estamos preparados para el encuentro con el Señor, estamos preparados para el momento más importante de nuestra vida. Y si nosotros no estamos preparados para el encuentro con el Señor, no estamos preparados
para el momento más importante de nuestra vida. Bien. Entonces, quedémonos mucho con esta palabra de Jesús. Estad en vela. Vivid esperando al Señor. Estad preparados para su retorno. Que de ninguna manera os pille dormidos, os pille viviendo en la tibieza, en el pecado. No, que la venida del Señor os encuentre esperándole en oración, esperándole con una vida fervorosa. Bien, ahora vamos a la segunda parte. Dice, bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. La segunda parte es bienaventurados. En la segunda parte de este Evangelio, Jesús se centra en explicar qué les espera a esos criados bienaventurados que estén en vela cuando vuelva el Señor. Dice, en verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Así es como Jesús describe lo que les espera a los servidores, a los siervos, que estén preparados para la venida de su Señor. Fíjate, el Señor mismo se ceñirá como un esclavo. Ceñirse es propio del criado, es propio del esclavo, ponerse el delantal para servir. El Señor se ciñe como un criado, como un esclavo. ¿Por qué? Para decirte, me hago tu criado, me hago tu esclavo, me pongo a tu disposición. Ahora estoy aquí yo para darte lo que necesites. Los hará sentar a la mesa. O sea, siendo Él el Señor, que es Él el que se tiene que sentar a la mesa y nosotros servirle, no, Él te va a decir, siéntate a la mesa. Y Él se va a quedar de pie sirviéndote. ¿No te parece maravilloso y admirable? Y continúa el Señor. Se ceñirá, los hará sentar a la mesa y, acercándose, señal de intimidad, es decir, les servirá íntimamente. Es decir, les servirá en un ambiente de intimidad. Les servirá en un ambiente de comunicación del corazón, en un ambiente de entrega, así, que nos va a entregar sus secretos, nos va a entregar los tesoros de su corazón. Se acerca para decirte al oído los secretos de su corazón. Y acercándose, les irá sirviendo. Una de las cosas más bonitas que hay en la vida es una cena íntima con las personas a las que más quieres.
es una de las cosas más bonitas de la vida, porque la hora de la cena es una hora que invita al recogimiento, invita a la intimidad, invita a las confidencias, invita al amor profundo y sereno. Entonces, compartir una cena íntima con las personas a las que más quieres es tan bonito. Por ejemplo, tenemos tanto cariño a determinadas cenas en algunos momentos del año. Por ejemplo, la cena de Navidad. Entonces, imagínate cenar con tu familia en un lugar maravilloso, en un lugar íntimo, recogido, precioso. Puede ser en el hogar o puede ser en algún restaurante especialmente hermoso y tranquilo, recogido, o en algún lugar especialmente agradable. Una cena en el campo, en la playa. Pero qué hermoso cuando se da eso. O una cena del esposo con su esposa, de un enamorado con su enamorada. O una cena de amigos que comparten una sincera y profunda amistad. Y en esa cena se cuentan las cosas. Bueno, pues eso te dice el Señor. Eso lo vas a vivir conmigo. Yo te voy a invitar a cenar conmigo. Y a la vez voy a ser aquel que se sienta a la mesa contigo para compartir la conversación, la intimidad, los secretos del corazón, el cariño. Pero además de sentarme a la mesa contigo, yo soy el que voy a servir. Yo te voy a servir. No me digas que no es absolutamente maravilloso. Bien, ¿y qué es lo que sirve el Señor? ¿Cuál es la comida? ¿Cuál es el menú de esa cena? Si nosotros nos vamos a la Santa Misa, hay una oración de la Santa Misa que es las plegarias eucarísticas por diversas circunstancias, son 4, que explican muy bien qué nos da el Señor en esa cena. Porque dice así: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. O sea, en esa cena nos explica las Escrituras. Uno de los diálogos, uno de los temas de diálogo es que Él nos explica las Escrituras. En ese ambiente de amistad íntima, Él nos va explicando las Escrituras, que en el fondo nos va explicando su amor. Porque ¿de qué hablan las Escrituras si no es del amor de Dios? Pero además de que la comida que nos da es su conversación, que es la comida más agradable, la conversación, explicándonos las Escrituras,
parte para nosotros el pan. La comida es el pan. El menú es el pan. Pero no el pan corriente, evidentemente. El pan que es su cuerpo. El menú es su cuerpo eucarístico. Es decir, el menú es Él en persona. ¿Qué es lo que Jesús te sirve para comer? A sí mismo. Para cenar, se te da a sí mismo como el alimento de aquella cena. Se te entrega sin medida. Lo repito, se te entrega sin medida. Ese es el alimento que te da. Él es tu alimento. Él se hace tuyo. Él se deja comer por ti, para que seas uno con Él, para que le absorbas en ti y Él te absorba en Él. He dejado un texto para que podáis meditar, que es Apocalipsis 3, 20 al 21, que es como una profundización en esto de lo que estamos hablando. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Es una profundización más en este misterio de esa cena maravillosa a la que el Señor te invita. Te invita a vivir en una profunda amistad de gran intimidad y cercanía con Él. Aprovechalo. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.